¿Están despiertos? I know that style of the sermon had a little more Bible study. Sé que este tipo de sermón tiene más estudio bíblico Than the style that we've been studying. que los estudios, que las predicaciones que hemos estado estudiando. Okay, but that's a good example of a certain kind. Un buen ejemplo de este cierto tipo. What did you guys get as far as the type? What type of sermon was that? ¿Qué tipo de sermón piensan ustedes, o de predicación piensan ustedes que es? ¿Alguien? Well, the other class got it in like 5 seconds. Sí, los otro grupo lo agarraron rápido, no lo ganaron. Es un joven solo. Ajá. ¿Nadie? No le hace que también están mal, no se les va a poner nada. Was it deductive? Was it inductive? Was it a combination? Yo creo que es deductivo y usa el estilo narrativo. Deductive narrative. You got half of it right. Tiene la Narrativo, sí. What was his main point of ¿Cuál the fue sermon? su punto primordial, su punto principal de él? Punto primordial fue. Now, I know he had a few towards the end, Sé que tuvo algunos al final, but when he finished with the narrative pero cuando él terminó con lo narrativo and he brought that point, brought it to a conclusion, y cuando trajo ese punto a la conclusión, what was his point? ¿cuál fue su punto? Uno de los puntos más fuertes, o la idea es el sueño se convierte en pesadilla y la pesadilla se convierte en sueño y lo repite en varias ocasiones. Sueños y pesadillas. Okay. Es el tema del... But his point for the sermon, Su though, punto del sermón was not that your life has dreams and nightmares. no es de que la vida tiene sueños y pesadillas. The point of the sermon El punto del sermón is that if you have the perspective es de que si tienes la perspectiva that you're the star, que tú eres la estrella, then it will be dreams and es nightmares. entonces cuando van a existir los sueños y pesadillas. But when you have the perspective Pero cuando tienes la perspectiva that God is the star, de que Dios es la estrella and you're doing everything that He says, y que tú estás haciendo todo lo que Él te dice, then it's not dreams and nightmares, entonces no son sueños y pesadillas, because it's not about you. porque no se trata sobre ti, It's about Him. se trata de Él. So He didn't come to that conclusion Él no llegó a esa conclusión until the very end, right? hasta el mero final. ¿Se fijaron? Right? So that would make it inductive. So, esto, porque él tuvo el final, el final lo hizo al último, lo hace inductivo. Okay? In a deductive style, En el estilo deductivo, he would say that at the beginning. él hubiera dicho esa idea al principio, o ese punto. He would say Él hubiera dicho that the way de que la forma, to make your life, Que- the way que- to change your life el modo de cambiar tu vida from dreams and nightmares de sueños y pesadillas is to make God the star. es de hacer Dios la estrella. And then he would prove that Y point. luego de allí él hubiera pasado a probar ese punto Okay? That's what we hubiera got. sido deductivo. Si lo hubiera hecho de esa forma, ¿se acuerdan esta que les dimos al principio? El deductivo Sí. lo dice al principio, inductivo lo dice al final. His first part, La primera parte de his first point, su primer punto was according to the narrative story. fue que de acuerdo a la historia narrativa, Our life, nuestra vida, even when we're following God, aun cuando estamos siguiendo a Dios, has things that we see tiene cosas que vemos as dreams and como nightmares. sueños y pesadillas. His second point Su segundo punto was that if we change our perspective, or his second point was that our life is like a drama. Su segundo punto es de que nuestra vida es como un drama, Okay? But Jesus is the star, pero Jesús es la estrella, not us. no nosotros.
And his conclusion Y su conclusión was that will change our perspective puede que eso cambiaría sus perspectivas about dreams and nightmares sobre sueños y pesadillas in our life. en nuestras vidas. Okay, so it's an inductive style. Es un tipo inductivo. And then after that, Y al último he had a lot of application pone mucha aplicación and actually made a couple other points too y hace otro par de puntos about we live to glorify God, sobre que nosotros vivimos para glorificar a Dios and that's where we find our purpose. y que ahí es donde encontramos nuestro propósito. Okay, things like that are additional points of application. Puntos adicionales en la aplicación. Okay. You guys see the style, the difference on the styles though? ¿Sí miraron? Entonces, el sermón fue inductivo. Inductivo, narrativo. Sí. Inductivo narrativo. Mm-hmm. Right. Now there's two different styles. Hay dos estilos diferentes. The narrative, El narrativo, which is like a story, el que es como una historia, which is what he did here. que es lo que él hizo aquí. He explained Joseph's life Él explicó la vida de José and helped you to see Joseph's perspective y les ayudó a que vieran la perspectiva and brought de you José, into the story y los trajo a ustedes dentro de la historia so that you could picture the things happening. para que ustedes se pudieran imaginar cómo estaban sucediendo las cosas. Okay. Now, you can't do that with all teachings. No puedes hacer eso con todas las enseñanzas, Because if you're teaching through, let's say, Romans 2 and 3, porque por decir, si están 1, enseñando 2, and 3, en Romanos 1, 1, 2, 2 y 3, those aren't narratives. esos no son narrativos. That's an explanation of doctrines. Esa es explicación de una doctrina. Okay, and what we call those Y lo que nosotros le llamamos a eso is propositional sermons. son sermones Propositional. proposicionales. Proporcional. Proposicionales. Ok, proposicionales. Sí. Ya no se deja. Proposition. Because the other one is a different word. Propicio. Proposicionales. That's a different one. Proposition. Proposiciones. Proporcional. Proposición. Sí, proposiciones. Proposición. There you go. Okay. Okay. And the proposition, it means you're making a statement about something. En A declaration. se hace una declaración sobre algo Okay. And you're presenting that. y estás presentando esto. And remember, in that style, Y recuerden que en ese estilo you either explain it, o lo explicas, prove it, lo compruebas or I forgot the third one. Explain it, prove it, or apply it. o lo aplicas. Okay, that's how you teach through doctrines. Así es como haces así es como enseñas en las doctrinas. Okay, Lo que es but you can use stories in the Bible puedes usar historias en la Biblia as illustrations como ilustraciones of those doctrines, de esas doctrinas. and that's how you balance your sermon. Y así es como balanceas el sermón. See, he had a story, Como ven, él tuvo una historia so he balanced it with doctrine. la balanceó con doctrina. Okay, because some people, I don't learn from the creative side. Like for example, I don't learn from the Porque creative hay side. gente como yo, dice que yo no aprendo por el lado creativo, Not just with pictures. no nomás con imágenes. I need to con understand it escenarios. Necesito entenderlo logically lógicamente for me to really para understand it. que yo lo pueda entender. So if he just told the story, Si él nada más hubiera dicho la historia, I would say, nice story. hubiera dicho, buena historia, But I might not get the point pero a lo completely. mejor no hubiera obtenido el punto completamente. And for the people who are very creative, Y para la gente que es muy creativa, they need the balance. They also
if you just teach with logic, si nada más hubiera enseñado con lógica, they're not going to understand it. ellos no lo van a entender. But then you tell the story, Pero cuando dices la historia the illustration, de la ilustración, and many people go, y mucha oh, gente I get it. dice, oh, le entendí. Okay, so balance your sermons. That's a great Dice, example of it. este es un gran ejemplo de cómo balancear el sermón. Okay, that was actually a Christmas sermon. After, it was way after. Yeah, it was right before New Year's. Hermana, It was right after New Year's. After New Year's. Sí. en el sermón, como era narrativo, y en espacio así citaba algunos pasajes bíblicos, pero hacía aplicaciones así muy, ¿cómo podemos decir? Muy seguido. He was doing some Applications. he was citing some verses, but he was doing applications kind of often. Right, and that's at Calvary. There's usually a little different style. En Calvario probable vaya a ser un poco diferente el estilo. What my professor calls Lo que mi profesor le llama calls the lazy man's preaching. Le llama la predicación del hombre flojo. Which I thought was an insult. Lo que yo pensé que que fue un insulto. But it's called a homily. Pero es llamado A homily. Homilet. Homilet, no. Homilética no. Homily. Homily. Sí, homilía. 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 Okay. Okay. Or Bible commentary. O comentario bíblico. Okay. And the way that style does Y de la forma que este estilo se hace is you read the section es de que lees la sección that has a small theme. que tiene un tema pequeño, You give the interpretation of it. das la interpretación de él, Give an illustration das una ilustración of the principle del principio that you're teaching from it. del que estás enseñando And then the application. y luego la aplicación And then you go to the next y section. luego te vas a la siguiente sección. And that's the only way to teach verse by verse. Y esa es la única forma que se puede enseñar versículo por versículo Through the whole book. a través de todo el libro. Okay. So in this one, he did a combination of them. Él hizo una combinación. You could tell that he's used to doing that way. Te puedes dar cuenta de que él está impuesto a hacerlo de esta forma. Because he puts some applications in Porque él pone algunas aplicaciones as he goes through the verses. a como él va atravesando por cada uno de los versículos. So, but overall, Pero his main point in summary, en un resumen, okay, his main point su punto principal was proven inductively. fue It was proven inductively. comprobado inductivo. Okay. ¿Cuántos minutos? That was about an hour and 5 minutes. 1 hora y 5 minutos. Una hora, sí. Sí. ¿Era un sermón? Was that ¿Era a sermon? en Yeah. la iglesia? Oh, sí. Es que en Iglesia una hora Calvario un sermón de 1 hora 5 minutos, pues tiene que tener varias aplicaciones. En Calvario That's la razón. 45 mínimo, Sí. 45 minutos. Porque, por ejemplo, cuando uno predica 25 minutos, depende del tiempo de acción de gracias. Si hay muchos cantos especiales, si hay muchos, entonces vamos a predicar 25 minutos y tal vez vamos a buscar 2 aplicaciones Sí. más. Exactamente. Pero en una predicación de 1 hora, pues necesitas 10 aplicaciones. Oh yeah, Más o menos. you can get a few out of that. And this was also 2 chapters. También estos fueron 2 capítulos. He did Matthew chapter 1 and 2. Fue Mateo 1 y Mateo 2. Que usualmente no It's se a hace, big en section of Calvario scripture. unos Un gran sección de 3, 4, escritura, 6, sí. 11 Cobre versículos. muchos pasajes. Por ejemplo, un predicador, Mm-hmm. que predique 1 hora, si no tiene, 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 si no tiene,
el don y la gracia para predicar y no pone aplicaciones, yo me duermo. Buenas noches. Well, that's it. They're going to be asleep. Yeah, and if a preacher doesn't have good application for that length of a time, people will sleep. Exactly. And that's why that's important. Por eso es que es importante. This was probably meant to be about a 45-minute sermon. Este sermón quizá lo quiso, about 45. Quizá él lo quiso hacer de 45 minutos. But if you listen to the sermon, pero si escuchas el sermón, you realize about 10, maybe 15 minutes of it si te das cuenta, como 10 a 15 minutos was really him saying the same application era él que estaba haciendo la misma aplicación in different ways en diferentes formas and repeating himself. y se estaba repitiendo el mismo. So Greg can do that with his church. Él lo puede hacer, hablando nuevamente del cerebro derecho y el cerebro izquierdo para poder explicárselo a But Greg can do that with his church Greg because lo puede usually hacer con su congregación, porque because usually usualmente he's 45 minutes. él es 45 minutos. He teaches 2 sermons. Él enseña tiene 2 sermones. So as soon as he finishes one, Así que cuando termina uno, they've got about 15 minutes tienen 15 minutos for the first group to leave, para que el primer grupo se vaya the y second one to come in, and then he starts the next sermon. y es cuando empieza el segundo. So you can't really go over much. Así que no puede salirse mucho. But the reason is that the first one is English, the second one is Spanish, and the Spanish one is the one that usually he gets a little bit. El de la mañana es en inglés, y luego, pero el de la tarde es en el de español, y usualmente todo el tiempo se va un poquito más. 10 minutos más posible con la Pero español. son muy buenos, así es que a nadie le interesa que se quede más tiempo. No, es lo que le digo, pero hay personas que pueden predicar 2 horas y se mantiene la congregación despierta. Depende mucho de la aplicación y de la forma que lo hagan. And how creative you are with keeping their attention. Y qué tan creativos sean para mantener la atención de la gente. Know the right time to put in an illustration. Que sepan el tiempo apropiado donde meter una ilustración. That'll get them laughing. Que los haga reír. Or a joke or something. O algún chiste. Something to break it into parts. Algo que lo haga quebrarse en pedazos. If you know you're going to be going for a while. Si es que saben que van a tener algo largo. Okay. But are you guys clear on the inductive, deductive style? Están claros en lo que es inductivo, deductivo. Sí. Okay. Yo le había dicho ayer que era narrativo. Por lo de Mateo 1, ¿no? Pero pues sí, también tiene mucho inductivo. Yeah, and that's when I say style, I know it gets confusing. Cuando digo estilo, yo sé que se hace confuso. Because there's a style of preaching. Porque hay estilos de predicación. And then styles of establishing your points. Y hay estilos de establecer su punto. Narrative or doctrinal. O doctrinal. Is the style of teaching. Es el estilo de la enseñanza. Or style of preaching. O el estilo de la predicación. Or the style of your sermon. O el estilo del sermón. But deductive, inductive. Pero deductivo o inductivo. Are different styles of developing your points. Son diferentes formas de desarrollar su punto. Okay. So just to clarify the difference. Nada más para aclarar las diferencias. Okay. So, and usually the text y usualmente el texto will determine what style of sermon you do. Determinará qué tipo de sermón vas a hacer. For example, when I taught on 1 Corinthians. Cuando la enseñanza cuando enseñó en Primera de Corintios el domingo. I told my proposition at the beginning. Les dije mi proposición al principio. This is the evidence for your faith. Esta es la evidencia de su fe. Okay, that's because that passage. Y eso era porque en el pasaje. That's how Paul starts. Así fue como Pablo empezó. He says. Él dijo. This is the gospel. Este es el evangelio. And this is the most important thing. Y esto es lo más importante.
It's what you're saved by. Es por lo que ustedes son salvos. And then he develops his points. Y luego de allí desarrolló sus puntos. And then has a conclusion at the end. Y al final llega a una conclusión, hace una conclusión. Okay, but when I taught in Micah, pero cuando enseñé en Miqueas, aquí en la mañana, in that verse, en ese versículo, the first verse says, el primer versículo dice, what can I offer you, Lord? ¿Qué es lo que te puedo ofrecer, Señor? It's a question. Es una pregunta. That's not the conclusion of the Esa story. no es la conclusión de la historia. But that's the first point. Pero es el primer punto. And so in your sermon you explain that. Entonces en tu sermón explicas eso. And how it applies to them. Y luego cómo les aplica a ellos. And the second point y el segundo punto was, what if I offered you my things? Fue, ¿qué tal si te ofrezco todas mis cosas? What if I offered you the best of my things? ¿Qué tal si te ofrezco lo mejor de mis cosas? Will that satisfy the requirement? ¿Esto satisfacerá tus requisitos? Okay. That's the second point. Ese fue el segundo punto. And the third point in Micah y el tercer punto en Miqueas is God's response. Fue la respuesta de Dios. I have shown you Te he enseñado what the Lord requires. Lo que el Señor requiere. To do justice, que hagas justicia, to love mercy, que ames la misericordia, and to walk humbly with your God. Y que andes humildemente con tu Dios. Okay? That's really the conclusion. En realidad esa es la conclusión. But you don't say that till the end. Pero no lo dices hasta el final. And since that's the way the text reads, y como esta es la forma como el texto se lee, then that's probably the best way to teach it. Entonces probablemente es la mejor forma de enseñarlo. Okay. Does that make sense? Inductivo. So, and if it's a narrative, y si es narrativo, almost always it will be inductive. Casi todo el tiempo va a ser inductivo. Because the story itself Porque la historia por sí sola proves the point prueba el punto at the conclusion. En la conclusión. You don't say it at the beginning. No la dices al principio. You tell the story. Dices la historia. And then at the end of the story, luego al final de la historia, you understand. Entiendes. Ah, okay. This is what this is about. Oh, de esto era de lo que se trataba. So, you can teach it deductively. Puedes enseñarla deductivamente. Like with David and Goliath. Como con David y Goliat. And tell people y decirle a la gente that this story de que esta historia tells us nos dice that the battle is the Lord's. Que la batalla es del Señor. And as we trust in Him, y como confiamos en Él, He will overcome. He will destroy our enemies. Él destruirá a nuestros enemigos. You could say that at the beginning. Puedes decir esto al principio. But it's a much better way. Pero es una forma mejor. So you tell the story. De decir la historia. Get them in the story. Meterlos en la historia. Help them picture it. Ayudarlos a imaginarse. Emphasize the parts the Bible emphasizes. Enfatizando las partes que la Biblia enfatiza. And the things that are said. Y las cosas que se dijeron. That prove the point. Que comprueban el punto. And then at the end, y luego al final, they have learned the point. Ellos han aprendido el punto. At the same time, you tell them what the point is. Al mismo tiempo que tú les das a saber cuál fue ese punto. So most stories are told best that way. La mayoría de las historias son mejor dichas de esta forma. Okay. So, well.